Hola, ¿qué tal? Space Shuttle Discovery still on its way to orbit. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, sean bienvenidos a un Cósmica Show más. Este día de hoy, viernes, pues nos está acompañando aquí en esta sección de su revista Cósmica Fanzine, Natalie Antonio. ¿Cómo estás, querida Nat? Hola, estoy muy bien, muy emocionada de estar aquí. Muchísimas gracias por el espacio. Pues muchísimas gracias a ti, Nat, por considerarnos también. Ya sabes que este espacio es para ti, pues para cualquier persona que tenga algo que contarnos siempre, ¿no? Antes que nada, pedirles una disculpa a todos nuestros viajeros cósmicos por estar comenzando la transmisión un poquito retardadas. Fue aquí un inconveniente pequeño mío que he tenido, pero pues bueno, ahora sí, comenzamos con este programa y muy emocionados de escuchar a nuestra querida Natalie, así que se las presento para que se emocionen igual que yo. Natalie García Antonio, Ecatepec de Morelos, 1999. Ella es periodista por profesión, literata por vocación. Es comunicóloga, reportera e investigadora literaria en Canal 22, el canal cultural de México. Columnista en la revista digital Verso Inefable, donde forma parte de una comunidad de escritores en Perú. También se desempeña como periodista musical en revistas físicas y digitales de distintos estados de la República Mexicana, incluso en España, donde actualmente publica artículos de investigación, notas de prensa, reseñas, crónicas y entrevistas. Trabajó como cuentacuentos en la FIL J 2017, en 2023 fue editora y columnista en el área de prensa de la FIL 44 del Palacio de Minería y recientemente fue jefa de redacción en el área de difusión de la FIL 45. Por su interés en incentivar la literatura infantil y por su formación literaria, fue jurado calificador en los... ay, Dios mío. No sé leer números romanos. Bueno, en Creo que los no recuerdo bien cuál era, pero era de los juegos. eh, bueno, los culturales deportivos, disculpen, del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. También ha sido ponente, conferencista por su experiencia laboral periodística, participando en la primera Feria Comunicarte de la UACM. Cuenta con estudios de licenciatura en Comunicación y Cultura por la UACM, con un diplomado en Comunicación Política y los cursos Literatura Mexicana, Nahua Prehispánica y Derechos Humanos con Perspectiva de Género, certificados por la Universidad Autónoma Metropolitana UAM, el curso Periodismo Digital y Combate a las Fake News, certificado en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y el seminario Repensar las Migraciones desde la Literatura, por la Academia de Creación Literaria de la UACM. Cursó los talleres de creación literaria y creación poética en la Coordinación Nacional de Literatura, INBA, el curso Mediación de la Lectura, IBI México, el taller de narración oral, el gozo de contar cuentos, en la unidad de vinculación artística de Tlatelolco, UBA UNAM, el seminario permanente de estudios literarios y el seminario de creación literaria en el Centro Comunitario Ecatepec, Casa de Morelos. Actualmente concluirá el diplomado en literatura mexicana del siglo XX y XXI en el IMBAL. Está por iniciar un diplomado en escritura creativa en la UNAM y consolidar su propio programa radiofónico para demostrar su potencial como escritora, guionista y locutora. Pues bueno, así como pudieron escuchar, ella es Natalie Antonio. Pues es un gusto para nosotras tenerte aquí, Nat, y vemos que tienes una amplia formación, ¿no?, dentro del campo del periodismo, de la comunicación, pero no has dejado de lado la literatura, ¿no? Y creo que son disciplinas que van bien aunadas porque pues la literatura comunica, ¿no? Y somos seres que siempre estamos comunicando. Entonces, mi primera pregunta sería, Nat, que nos cuentes, pues, ¿cómo es que inicias a interesarte por la comunicación y por la literatura? Cuéntanos de ambas disciplinas, ¿cómo es que llegan a tu vida? Bueno, pues la literatura llegó a mi vida desde la preparatoria. Yo creo que desde la primaria fue por mi mamá y mi papá que me inculcaron esto de leer, ¿no? Pero fue cuando me adentré más en ello fue en la preparatoria. Fue por uno de mis profesores que se llama Alejandro Zabaleta. Y bueno, él nos daba la asignatura de literatura y bueno, recuerdo muy bien el programa de la materia y había textos literarios que son clásicos, ¿no? Que son
imprescindibles dentro de la historia de la literatura. Y siempre me llamó mucho la atención la poesía. Entonces recuerdo muy bien que en ese tiempo también me llevaba muy bien con el bibliotecario de la preparatoria. Y creo que entré, de hecho, en todo este mundo literario fue cuando mi mamá, como que, cuando entré a la preparatoria me volví como un desastre, ¿no? O sea, en la primaria estuve con ella porque ella es profesora de primaria. Entonces, pues todo era como muy disciplinada, ¿no? En todas las cosas que hacía. Y recuerdo que una vez ella me reclamó, no, pues es que ahora nada más, siempre sales con tus amigas y ya no haces nada, así como de provecho en la escuela, ¿no? Y yo recuerdo que ese día dije, ay, pues mi mamá no dice que no hago nada, pues ¿qué podría hacer, no? Pues a mí me gusta así nada más andar con mis amigas, en otras cosas, como que todavía no estaba muy consciente de qué era lo que me quería dedicar en la vida. Y recuerdo que vi la convocatoria de crear un poema y participar en un evento, ¿no? Y dije, ¿un poema? ¿Yo podría escribir un poema? Pues no sé, me lo voy a escribir a ver si pega, ¿no? Y ya que mi mamá diga que ya hice algo, ¿no? Que entré a un evento artístico. Entonces escribí el poema, pero ya tenía más o menos la noción por estos textos que veía en clase y escribí un poema y se quedó. Y ya cuando empecé a involucrarme con mis compañeros que también les gustaba la poesía y todo eso, entré también a ese evento y me di cuenta que sí me gustaba, ¿no? Que la literatura era lo mío. Y entonces comencé a escribir. Recuerdo que inicié con una carpeta de poesía. Tenía poemas, me gustaba mucho leer a Jaime Sabines, a Alejandra Pizarnik, me gustaba leer Alfonsina Storni, ¿no? Emily Dickinson y todo eso. Y bueno, ahí fue cuando me adentré a la literatura. Y luego de ahí me descubrí que había talleres, que había cursos, ¿no? Para especializarse. Entonces ahí fue cuando ya empecé a ver que me gustaba escribir, que me gustaba expresarme a través de las palabras y de la escritura. Y de repente, bueno, dices, ya, esto es lo que me llena en la vida, ¿no? Pero terminas escogiendo cursar estudios de licenciatura en comunicación, ¿no? Pero no has dado esta formación literaria, ¿no? Sigues tomando talleres. ¿Cómo es que te inclinas al final por estudiar comunicación, ¿no? Además de que, pues ya vemos que a lo largo de toda tu carrera has tenido como un recorrido interesante en la locución, en el periodismo, pero ¿cómo es que llegas primero a la comunicación, Nat? A la comunicación, cuando entré a la universidad, estudié en la UACM, en el plantel Cuautepec. Yo entré igual en la licenciatura de creación literaria, no entré a comunicación luego, estudié creación literaria, estudié 7 semestres de la licenciatura, pero en eso vino lo de la pandemia. Entonces, cuando vino lo de la pandemia y aparte la maternidad, porque soy mamá, la maternidad me hizo inclinarme a la comunicación porque bueno, me di cuenta que ya no era la misma dedicación que daba a leer un texto antes, cuando ya tenía mi bebé, ¿no? O sea, tenía que procurarlo, verlo, no era la misma concentración. Y creo que en ese momento también me sentí como, pues sí, como que no podía concentrarme yo en la literatura como antes, ¿no? Y en escribir, porque pues también ese proceso de la maternidad, pues también fue un proceso de adaptación, ¿no? A una nueva forma de la que tenía que desarrollarme aquí en mi casa, en la escuela, ya no eran los mismos tiempos, tenía que dividirme entre ser mamá y entre el querer ser escritora. Entonces, por ello dije, es que pero tampoco quería abandonar los estudios y dije, tengo que encontrar una carrera que no requiera tanta, ¿cómo decirlo? No tanta lectura, pero que no me exija tal vez tanta concentración no concentración, pero que no me exigiera tanto el hecho Tanto de ser creativa, ¿no? De llevar la pluma creativa y hacer poesía, hacer cuento, sino que fuera como algo más estable quizás. Y dije, bueno, pues podría ser comunicación. Entonces me hice el cambio de carrera a comunicación y cultura y empecé otra vez desde cero. Y ya después, bueno, ya la concluí, ya soy egresada de la licenciatura,
pero tengo la segunda carrera que es creación literaria y bueno, también busco concluirla, solamente serían 2 semestres más. Wow, Nat, qué impresión, ¿no? Y también, pues, de alguna forma, yo creo que siempre todas estas pasiones que tenemos, ¿no? Que a lo mejor no las dedicamos a hacer de una forma profesional, pero tú sí lo hiciste, o sea, básicamente estás a nada de tener ese título, ¿no? De licenciada, pero que te llevan por caminos que de alguna forma también llaman a esas pasiones. Lo digo por tu presencia dentro de Canal 22 y dentro de este programa, que te digo, ¿no? Ya habíamos coincidido en Instagram y veía que publicabas, ¿no? Tienes un gran amor o una gran pasión también dirigida a lo que desempleas, a lo que empleas en Canal 22. Así que no sé si nos quieras platicar un poco de, pues, cómo es ahorita tu rubro profesional, qué está sucediendo ahí. Bueno, pues ahorita actualmente soy reportera, soy investigadora, soy periodista literaria, independiente y me desempeño también en Canal 22, más como reportera e investigadora literaria, específicamente del programa de Con la X en la frente. Este programa tiene dos secciones, una de ellas es México en 100 objetos. Entonces, bueno, mi labor es buscar, ya sea libros, en museos, en acervos, buscar notas periodísticas que sean innovadoras y que sean relevantes de la Ciudad de México, ¿no? Y entonces, bueno, eso es lo que realizo actualmente en Canal 22. Soy investigadora, bueno, en literaria, pero tengo que andar siempre en fonotecas, en ferias de libro, tengo que andar cubriendo a veces varios eventos. Y bueno, también todo eso me ha enriquecido, he podido conocer a personas del medio, ¿no? He podido crear una conexión muy padre con otros periodistas de otros medios también y he tenido la suerte de que ellos también me recomiendan mi trabajo, sobre todo escrito. Y bueno, he tenido oportunidad de trabajar también en otras revistas que no precisamente son de México, ¿no? Como en España. Hace 2 semanas me invitaron a colaborar en una revista en Colombia, ¿no? Como jefa de redacción y como columnista de la literatura infantil, ¿no? Y entonces, bueno, también es un tema que me agrada mucho la literatura infantil. Y eso que comencé como escritora erótica, ¿no? O sea, escribía textos eróticos, pero me llama la atención también la literatura infantil, ¿no? Entonces me decían, pero es que es como un contraste, ¿no? O sea, ¿cómo escribes literatura erótica y te llama la atención también la literatura infantil? Y pues sí, creo que tengo varios géneros que me llaman la atención. Y bueno, eso es lo que yo realizo en Canal 22. Sí, y bueno, haces este trabajo de investigación, tú lo decías también como por tu cuenta, ¿no? De forma independiente, mencionabas en tu semblanza que colaboras con una revista que incluso tiene presencia en España, ¿no? Y bueno, platicabas de que te vas a las bibliotecas, ¿no? Vas a buscar a los acervos. No sé si quisieras contarnos un poquito más de cómo es este trabajo de investigación, ¿no? Porque pues la literatura tiene muchos ámbitos, ¿no? Hay gente que se dedica más a la docencia, hay gente que se dedica exclusivamente a la creación, ¿no? Pero en tu caso también has decidido pues, curiosear por ahí. Así que, pues, ¿cómo es que llevas a cabo esta tarea, Natalie? ¿Cómo es que, pues, la investigación está dentro de tu vida? Creo que viene de un ejercicio de muchísima curiosidad, pero además es muy metodológico, ¿no? Creo que tiene como esta curiosidad innata que tenemos los seres humanos, sobre todo cuando somos niños, pero no todos la conservamos, ¿no? Y después es este hecho de también estructurarla, ¿no? ¿Cómo es que llevas a cabo tu investigación, Natalie? Bueno, mi investigación principalmente me la dio Angélica Guadarrama, quien es la productora de Canal 22. Mi jefe es Javier Aranda, él es el director de noticias. Y fue también por el CV, como, bueno, hay varios investigadores, pero mi CV, como estamos enfocados a la literatura y todo esto, yo creo, bueno, tengo conocimiento de, y pues es solamente literario, ¿no? Tengo que ir a las fonotecas, por ejemplo, y tengo que hacerlo de escritores mexicanos, de escritores que hayan sido relevantes. Por ejemplo, hay una nota que estoy por publicar que me gusta muchísimo, que es acerca de Parménides García Saldaña. Y me gustó mucho esa investigación que realicé, porque descubrí que ahí en la Fonoteca Nacional se encuentra el único
la cinta de carrera abierto, que es la única en donde se puede apreciar la voz del escritor, ¿no? Y que pertenece bueno, es una colección que pertenece a su hermano Edmundo, pero que él solamente dejó esa cinta, ¿no? Y que de esa cinta es de un programa que se llamaba Las Raíces del Rock and Roll, que era transmitido desde Los Ángeles. Entonces, Parménides no solo fue escritor, ¿no? Del rock and roll y de la literatura de la onda, sino que también fue locutor. Y me di cuenta que es una faceta que casi los investigadores de él no han explorado, ¿no? Y pues simplemente es buscar cosas relevantes de escritores, ¿no? Yo recuerdo que esa nota la encontré porque llegué a la fonoteca. También me inicié apenas como investigadora, ¿no? No es como que ya lo hubiera trabajado, pero poco a poco he ido tratando de aprender también del oficio. Y recuerdo que ese día llegué a la fonoteca y dije, bueno, un escritor mexicano, ¿no? Que llama la atención. Y dije, bueno, voy a escribir Parménides, ¿no? Y me apareció la cinta de Carret, ¿no? Y me di cuenta que, bueno, buscas en internet y no hay nada al respecto escrito sobre eso. Y ya realicé la nota, va a ser publicada yo creo que el día de mañana o el domingo. Y bueno, ese tipo de investigaciones son las que disfruto mucho hacer, ¿no? Como descubrir que a pesar de tanto tiempo que ha pasado ya, siempre salgan cosas nuevas, ¿no? Sobre todo de Parménides, que es uno de los escritores más relevantes dentro bueno, su novela, fue la primera que hablaba acerca del rock and roll, ¿no? Que estaba ligada a la música y todo eso, entonces creo que es muy importante. Sí, creo que hay personajes muy míticos a los cuales poco se les dedica a investigar, ¿no? Pienso en Nahui Olin, pienso en esta Carmen Mondragón, si no me estoy equivocando, es su nombre verdadero, ¿no? Pero respecto a sus textos literarios, de repente no hay mucha información o no podemos encontrar muchas cosas y para mí, o sea, es un personaje, yo creo que para muchas personas es un personaje mítico, ¿no? Y que ahí recurrimos a este tipo de investigaciones tan necesarias. Aquí Carla nos dejaba en el chat de Orizaba y ponía un corazoncito, es que Carla es de Veracruz, entonces, pues, y justo en estas fonotecas, aquí en Tlaxcala, pues también tenemos nuestra fonoteca. Tengo entendido que creo que cada estado tiene la suya, pero la directora nos decía que es un acervo enorme, ¿no? Muy, muy grande, que tiene voces que van desde Porfirio Díaz hasta nuestros días, ¿no? Y que de repente son elementos que no se rescatan, ¿no? Y la gente no va y no se interesa también por escuchar, pues, largos audios, ¿no? Sin darnos cuenta que esas voces guardan muchísima memoria, ¿no? Y que al final nos vienen a complementar al día de hoy. Y pues, Nat, ahora preguntarte sobre este camino que haces con la literatura infantil, que es lo que pones aquí en tu semblanza y de la cual ya nos hablabas, ¿no? Haces este matiz de que, bueno, yo escribía erotismo, pero también me interesa lo infantil, ¿no? ¿Qué te gusta de la literatura infantil, Natalie? ¿Cómo es que llegas a ella? Llego a ella a través de mi hijo, porque bueno, yo creo que es importante el hecho de fomentar en los niños desde temprana edad el amor por la literatura y por escribir, ¿no? Bueno, yo creo que sí fue por la maternidad, porque creo que la literatura infantil es muy sensible y aparte de que es muy sensible, siento que, o sea, las historias son mágicas, ¿no? Llegan a la fantasía y a mí me gusta mucho eso, ¿no? Soy muy fantasiosa, me gusta como que imaginar ese tipo de mundos posibles. Y bueno, llego a la literatura infantil por eso, pero también tengo una formación como narradora oral, que fui cuentacuentos. La estudié en la unidad de vinculación artística de Tlatelolco. Y yo estudié ese taller por el bibliotecario de la preparatoria que te comentaba, que él me introdujo también en todo esto, ¿no? Con los libros y me decía, no, Natalie, debes de leer esto. Y él es narrador oral, ¿no? Él se llama, en sus redes sociales pueden encontrarlo como Jorge Salvaje. Y es un narrador y es magnífico, ¿no? Yo lo admiro muchísimo. Y pues él me dijo, no debes de entrar conmigo al taller porque él estudiaba el taller, ¿no? Y yo decía, pues bueno, voy a entrar al taller. Y también me di cuenta que es la parte escénica, ¿no? Porque no está ligado al teatro, porque el hecho de narrar el cuento no es que lo tengas que actuar, pero sí lo tienes que transmitir, ¿no?
tienes que hacer uso de la voz, del cuerpo, de tus gestos, ¿no? Sobre Hasta todo para poder conectar con los como niños, verte. claro. Sí, Y bueno, eso también me gusta, ¿no? El hecho de ver el carisma de los niños, cómo los puedes atrapar a través de tu voz y hacer que aprecien un texto, ¿no? Y sobre todo que tengan este deseo de acercarse a la literatura. Yo también disfruto muchísimo, muchísimo eso de la conexión con las infancias, de querer incentivarles ese amor por la escritura y demostrar sobre todo que no debe ser como algo que aborrezcan, ¿no? Que al contrario es algo que les puede ser muy benéfico. sí, Nat, creo que, mira, no sé si es porque uno empieza a ser más consciente de cosas porque empieza a crecer y a inmiscuirse más dentro de ciertos ámbitos, pero considero que actualmente hay un discurso muy fuerte o muy relacionado, una temática muy importante relacionada a la infancia, ¿no? Que el arte se priorice para la infancia, ¿no? Como que considero que actualmente es un público al cual le están poniendo mucha atención, mucha más atención de lo que anteriormente era. Entonces, pues sí, por medio de estos narradores que, como tú dices, hacen magia, ¿no? Una vez tomando igual pues una pequeña charla ahí con una narradora, ella decía que lo que importaba al momento de contar cuentos era desaparecer, ¿no? Que solamente existiera la historia, ¿no? Y lo que sucediera ahí, la gente iba a escuchar lo que necesitaba escuchar en ese momento, no lo que pudiera escuchar en ese momento, ¿no? A veces uno como que se abruma con querer hacer todo y traerse el gran equipo y el gran montaje sin darse cuenta que los niños son aquellos que terminan de complementar y de darle la magia a todo con su imaginación, ¿no? Pensándolo desde esta narración que hacen con objetos, ¿no? A veces nada más se ponen así telitas en los dedos y te cuentan que son los personajes, ¿no? Y los niños dicen, ay, pero ¿qué es eso? Y si eso no es, ¿no? Tengo una amiga que es titiritera y ella me decía, ¿no? Que también le gustaba este hecho de tomar los objetos y que mejor los chicos se cuestionaran, oye, pero ¿cómo un calcetín puede ser una víbora, ¿no? O cómo una cajita de cartón puede ser una vaquita, ¿no? En lugar de que de pronto dieran por sentado, ah, sí, es esto y es aquello, ¿no? Entonces, precisamente es ese juego con la imaginación. Nat, tú nos decías que pues te acercas a este tipo de literatura por tu hijo, ¿no? Y que también fue parte muy importante y obviamente lo es, ¿no? El hecho de ser madre es muy, interfiere en todos los aspectos de la vida, ¿no? Y obviamente yo quisiera preguntarte si interfirió también en tu creación literaria y en ese sentido, ¿qué temas son los que te gusta abarcar en tu creación? En mi creación literaria tengo tengo la iniciativa de querer hacer un libro infantil. Obviamente sería dedicado a mi hijo. Este, pero como tal no me he dedicado a escribir cuentos infantiles. Mi creación literaria está más ligada a la poesía no solamente del amor, ¿no? A la poesía que sea como un poco más cruda, así como temas de la muerte o ese tipo de cuestiones. Casi por el amor no me gusta escribir, ¿no? No me gusta escribir casi de amor porque, bueno, no es como que tenga una muy buena experiencia con eso, ¿no? Entonces como que prefiero no plasmarlo en los textos porque yo busco como que en mis textos como un refugio, ¿no? De todo ello que he pasado, así por malas experiencias, prefiero no tomarlo en cuenta y concentrarme en otras cosas, en otro tipo de temáticas. Y bueno, mi creación literaria está ligada a la poesía, sobre todo, de que están más, bueno, sí, hacia la muerte. Ese es uno de los temas que más he tocado en la poesía últimamente. Y me he dedicado más a escribir notas periodísticas, así como artículos de opinión, todo eso. Y bueno, pues me gusta escribir notas sobre literatura, por ejemplo, la que te decía de Parménides. Me gusta escribir este, crónicas de libros. Bueno, no crónicas, me gusta escribir, ¿cómo se dice? Son, no son crónicas, son, ay, no me acuerdo La cómo, reseña, reseñas literarias. Me gusta escribir reseñas de libros. Pero me he dedicado más a lo periodístico, a hacer notas de museos, todo eso, como que apenas voy adentrándome otra vez a lo que es la poesía. Escribí 2 poemas que mandé a dictamen y esperemos que se publiquen.
Si no, pues bueno, no se acaba la vida, no se me acaba el mundo y pues voy a seguir intentándolo, ¿no? A veces me entra la desesperación porque recuerdo, por ejemplo, cuando estaba así en la prepa, que te digo es cuando comencé, pues lo podía hacer rápido, ¿no? O sea, decía, ah, este poema sí, me gusta y está bien, pero como que me fluía más, ¿no? Y ahorita como estuve con la maternidad, con el periodismo, como que es otra estructura de texto, ¿no? Entonces, como ahora que quiero adentrarme otra vez a la poesía, a veces me cuesta, ¿no? Y me digo, ay, es que, ¿por qué no puedo? Yo sí lo hacía bien, ¿no? O sea, yo sabía perfectamente cómo crear las escenas y salir del lugar común, ¿no? Y ahora me cuesta, pero luego me digo, no, no, Natalie, tú tranquila, ya, tú recuerdas cómo empezaste y así. Y yo, bueno, a veces sí me desespero, ¿no? Pero nunca, nunca he dejado la pluma y no pienso dejarla. Claro, a mí me parece pues muy resaltable el trabajo que hacen los periodistas. Yo estudié literatura y también tuvimos una materia de periodismo y yo creo que fue de mis tres materias favoritas fue la favorita, ¿no? Creo que el periodismo involucra el intervenir los espacios y convivir con la gente, conectar con las personas. Y eso es lo que más aprecio de la literatura. A veces creo que en cuanto a lo literario, como aquello más lo poético o lo narrativo, suele ser un poco más en la intimidad, ¿no? Más en solitario, que obviamente también apela al hecho de juntarse, de escuchar a otras personas, como lo que decía Cristina Rivera Garza, ¿no? Se cree que el trabajo de escritor es en solitario, pero en realidad se hace en conjunto, no es con la vivencia de los otros, con los otros que podemos escribir. Pero creo que el periodismo te involucra estar ahí, estar en el momento, ¿no? Y vivirlo. Nat, por lo general aquí pues suelen llegar más personas que tienen creación literaria, ¿no? Como que tú también la tienes, ¿no? Pero dices que actualmente estás más involucrada en el periodismo. Quisiera saber si tú tienes alguna especie de ritual o de proceso creativo o algo en específico para crear dentro del género periodístico. Algo así como de ritual para, para, para crear en el periodismo. Pues no sé si sea un ritual o algo así. Quizás como Alejandra Pizarnik, ¿no? Que era la hija del insomnio. Es la hija del insomnio. Pero a mí me gusta mucho escribir en la noche. Siento que me concentro más. Me gusta el silencio. Me gusta pues sí, solamente soy yo, la idea que tengo que desarrollar. No solamente en el periodismo, sino cualquier cosa que tenga que escribir, prefiero hacerlo en la noche. Como que en la noche siento que estoy más adentrada a lo que quiero hacer y cómo lo quiero hacer y como que las ideas me surgen mejor. No sé por qué sea, pero así es, ¿no? Yo creo que es porque me suelo distraerme mucho. Entonces, en enero me diagnosticaron TDA, entonces me cuesta a veces como que concentrarme y divago mucho en las ideas. Todo el día, todo el tiempo estoy pensando, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, ay, ya terminé de leer un libro de Alejandra, ¿no? Y digo, debería hacer una conferencia y hablar de Alejandra Pizarnik, ¿no? Y al rato ya estoy pensando otra cosa. No, y si hago un programa para difundir la literatura escrita por mujeres, y así, ¿no? O sea, divago varias ideas que quiero hacer por lo mismo. Yo creo que el TDA también me ha hecho que haya estudiado varias cosas, ¿no? Varios talleres, varios cursos, porque digo, ah, ya terminé este. No, pero ahora pues quiero como explorar esta parte, ¿no? Y entonces me voy así. Y bueno, yo creo que ha sido muy bueno eso del TDA por esa parte, porque no me mantengo como en una sola actividad, ¿no? Por lo mismo de que me aburro, necesito como que estar en movimiento, pero también ha sido a veces también ha sido como algo triste, algo deprimente, porque hay ciertas situaciones en mi vida que requieren como más concentración o que requieren como que les dé prioridad y a veces me cuesta mucho priorizar las cosas por lo mismo. Pero esto de ser neurodivergente y ser periodista, pues también lo he tomado mucho en cuenta. Por ejemplo, tengo una idea ahorita de que es, como siempre tengo ideas de todo, ¿no? este, tengo la idea de hacer un programa que se llame Cultura Neurodivergente. Ya hice la propuesta del programa de radio, Cultura Neurodivergente, y va a ser un programa para dar voz a artistas que sufran de alguna condición de esto de la neurodiversidad.
y que sean artistas y que quieran mostrar su arte como tal, ¿no? Y también para crear esta concientización en la Ciudad de México y con las personas de que la neurodiversidad no es una discapacidad, ¿no? Es solamente otra forma de aprender. Y bueno, es un proyecto que también traigo por ahí. Ya creo que ya divagué, ya hasta me fui a otro lado que no era de la respuesta, pero te digo que me cuesta mucho. Nada, no te preocupes, está bien, te decíamos siempre como que en las charlas el hecho de divagar te permite pensar en otras preguntas, ¿no? Y en otras posibles respuestas también. Entonces, ya tengo otra pregunta también aquí en mente con lo que me dices. Pero antes, justo ahorita que me estabas diciendo esto de que eres más nocturna, yo pensaba y me acordaba de una amiga que también tiene TDA y después me vas diciendo como que es que tengo TDA, ¿no? Y ella me decía, es que sabes que siempre nos han pensado para que funcionemos de una forma, ¿no? O sea, todo, como que todo el sistema siempre nos ha dicho que nos tenemos que despertar a las 6, 7 de la mañana y tenemos que empezar con una rutina a esa hora y que tienes que hacer ejercicio y tienes que estarte durmiendo a las 11, cuando no todas las personas funcionamos igual, ni vemos el mundo de la misma manera, ¿no? Y sí, lo que dices del programa, wow, a mí me encantaría escuchar eso, me volaría la cabeza porque creo que es muy, muy necesario. Esta amiga que te digo que también es neurodivergente, pues gracias al hecho de estarse informando más, pues es más consciente de su enfermedad, y bueno, de su enfermedad, no, perdón, de su condición, de la condición que tiene, perdón, de la condición que tiene, pero también cómo puede apoyarse ella al día a día, ¿no? Porque es algo que se vive a cada instante, ¿no? Es algo con lo que tienes que aprender a convivir. Entonces, pues es bueno, ¿no? Y también ella me decía que era bueno generar una cultura como de autodiagnóstico, ¿no? Para que la gente fuera consciente y pues dijera, oye, como que voy sintiendo que tengo ciertas formas o ciertas estructuras que se relacionan a esto o aquello, ¿no? Dentro del espectro neurodivergente, ¿no? Entonces es mejor atenderlas desde antes, ¿no? Imagínate cuántos jóvenes o chicos o niños hubieran tenido acceso a la información desde muchísimo antes, cuántas carreras exitosas no hubieran a día de hoy, ¿no? O cuántos profesionistas exitosos no hubieran a día de hoy si no les hubieran dicho que eran demasiado flojos o que eran muy inquietos, ¿no? Porque igual este hecho de la neurodivergencia dentro de hombres y mujeres es distinta, ¿no? Ella me decía que a veces uno cree que la hiperactividad es este hecho de andar muy, con mucha energía y moviéndote todo el tiempo, pero hay también una hiperactividad mental, ¿no? Y es este hecho de estar pensando muchas, muchas, muchas cosas, ¿no? Entonces, pues son cosas que nos siguen faltando por descubrir, ¿no? Por aprender y creo que a través de la comunicación, ¿no? Y del periodismo es posible hacerlo, ¿no? Y pues generar una mejor sociedad y una mayor conciencia, ¿no? A este tipo de diversas formas de pensar y de vivir. Y pues ya nos decías que esto para ti lo veías de repente como una complicación, ¿no? Porque estoy pensando en muchas cosas y estoy haciendo tantas otras más. ¿Qué, qué dificultades podrías decir que tienes en tu labor profesional actualmente, Nat? ¿Qué complicaciones por el TDA tengo actualmente? No, no por el TDA, sino a qué dificultades te enfrentas dentro de tu labor como periodista, pues sí, también como creadora literaria, en todos los ámbitos en los que estás, ¿a qué dificultades te enfrentas? Además del TDA, ¿no? Que yo creo que es algo que a lo mejor de repente te va minando un poco el camino. Pues actualmente una complicación que he tenido, bueno, tengo una columna, no sé si verlo como una complicación o no, pero bueno, tengo una columna en Verso Inefable que se titula como En una habitación propia y en ella me dedico a entrevistar a mujeres escritoras que son emergentes y no tan emergentes, ¿no? Pero bueno, ahorita he empezado como que a recibir ciertos mensajes de amenazas por parte de editores, de algunas editoriales. No voy a decir los nombres ahora, pero me han estado amenazando porque el hecho de entrevistar a estas escritoras, cuando entrevisté a una de ellas, me mencionaba que de el acoso y la violencia sexual que se sufre dentro del ámbito literario, ¿no? Y ella me comentaba que uno de esos editores, este, pues había tenido con ella como un cierto roce por una situación que se presentó de ese tipo, ¿no? Y empecé a indagar más al respecto
y contacté con otras escritoras y me comentaban lo mismo, que era por parte del mismo editor, ¿no? Entonces no sé cómo, pero se enteró de él y bueno, empezó como que ha estado así como que molestándome, enviándome mensajes y todo esto, y es como la primera vez que empieza a tener ese tipo de ataques por mi labor periodística. No pienso dejar de hacerlo porque es un tema que me parece muy relevante e importante de destacar esto de que las mujeres escritoras aún en este siglo XXI se siguen enfrentando a este tipo de situaciones dentro del ámbito literario, ¿no? Que es el acoso. Y quieras o no, pues eso también decae en su creación, ¿no? Dicen, es que si quiero ser escritora para poder publicar tengo que, ¿no? Y entonces, tengo que permitir este tipo de acciones y de situaciones incómodas y que sobre todo, no deberían de ser, ¿no? Pero no pienso dejar de realizar las entrevistas, ni sobre todo de crear este reportaje que quiero hacer respecto al tema. Y bueno, una de esas complicaciones que he tenido ahorita actualmente y estoy teniendo es esa, ¿no? Por primera vez estoy siendo como que atacada por querer publicar este reportaje en una de las revistas de la UNAM. Y no había hablado de ello hasta ahorita, pero sí es como que esta censura a la información, ¿no? Sí, creo que es algo muy, muy delicado, ¿no? A mí me sorprende escuchar que en pleno siglo XXI tengamos todavía este tipo pues, de situaciones o de enfrentamientos en lugares que se piensan intervienen las humanidades, ¿no? Interviene primero nuestra condición como humanos y de pensar en otros humanos, no ser empáticos con otras personas y de repente sacamos este tipo de situaciones tan violentas, ¿no? Que se siguen viviendo por discriminación en función de género. ¿No? Me parece también muy importante desde tu labor como periodista que visibilices estas fallas, ¿no? Y que se vea que a día de hoy, pues claro que cada lucha cuenta y claro que cada palabra cuenta aún más, ¿no? Para que, para que sea narrable todo esto que se vive. Bueno, Nat, creo que saltamos a esta columna que tienes en Verso Inefable, sin antes preguntar cómo es que inicias a trabajar y a colaborar con Verso Inefable y te empiezas a desarrollar como columnista, que vaya, ya nos adelantaste ahora qué dificultades conlleva ese trabajo, pero ahora cuéntanos cómo es que llegaste a Verso Inefable y a crear un cuarto propio. Bueno, yo llegué a verse inefable porque tenía esta iniciativa de hacer una columna periodística, pero quería un espacio que fuera independiente, ¿no? Siempre me gusta colaborar con este tipo de revistas independientes, de espacios que son creados pues sí, son independientemente, ¿no? Nunca he buscado como que así, llegar a Canal 22, pues fue así porque estudié en la carrera y se pudo dar, pero siempre he buscado como que lugares en los que pueda colaborar y conocer artistas que han tenido como esta lucha de poder colocarse en algún lugar o crear algún espacio, ¿no? Y bueno, yo llegué a ver Cinefable porque seguía ya la revista como tal y me agrada mucho el contenido que hacen. Me agrada mucho, creo que es muy, muy enriquecedor. Sobre todo me llevo muy, muy bien con mis compañeros de trabajo, que son ellos, que son Génesis, por ejemplo. Es una mujer muy, es una muy buena persona y bueno, a veces me ha sugerido algunas cosas y yo las acepto como tal, ¿no? Creo que es magnífico trabajar con una mujer así, con mis compañeros de Verso Inefable. Y recuerdo que yo bueno, me comuniqué directamente a la revista por medio de un mensaje, les hice la propuesta de la columna. El nombre de la columna, como en una habitación propia, me lo sugirió mi jefe Javier Aranda, de Canal 22, y precisamente porque viene de este ensayo de Virginia, ¿no? Pero y por el tema que toca en el ensayo, creí que quedaba muy ad hoc con lo que quería hacer en la columna, y dije, no, pues claro que sí, ¿no? Y lo que recomendé Javier para mí es lo máximo, ¿no? Entonces, comenté esta idea que traía y fue aceptada, ¿no?
hace el jueves, ayer, hace días, ayer, se comunicó conmigo el director de Beso Inefable y me comentaba acerca de que le ha gustado cómo he hecho este trabajo en la columna, ¿no? Y me hizo la invitación de formar parte ya oficialmente del equipo, pero ya no como columnista, ¿no? Sino en esta parte del área de comunicación y de periodismo. Y yo pues obviamente acepté, ¿no? Encantada de tener de ser considerada para, ¿no? Y bueno, de esa forma entré a ver Cinefables, hice la propuesta como tal y fue aceptada. Qué maravilla, Natalie. ¿Nos puedes contar un poquito más de cómo ha sido este trayecto? ¿A qué mujeres has tenido la oportunidad de entrevistar? ¿Qué es lo que podemos encontrar en tu columna? Ay, claro, bueno, mi columna, ya como lo había mencionado, eh, es para enaltecer y dar difusión a la literatura creada por mujeres en la Ciudad de México, en el Estado de México o en cualquier estado de la República Mexicana, ¿no? Y bueno, esta columna hace como 2 semanas presenté el proyecto también en el Congreso de Estudios de Difusión de Lengua y Literatura de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ahí tuve la oportunidad de presentar también el trabajo que he hecho. Y bueno, aquí he entrevistado por ejemplo, a Sandy Nova, que es una narradora oral. He entrevistado a Adi González, que es escritora. Actualmente, creo que, no, todavía no. No, sí. Entrevisté a Sabi González. Este, y esta entrevista apenas se va a publicar. Pero bueno, ellas las he entrevistado y he aprendido mucho de estas 3 mujeres. Bueno, he entrevistado más escritoras, pero como tal todavía no ha salido como vamos por programación, todavía no se han publicado, pero ya tengo las entrevistas. Entonces, de todas ellas que he entrevistado, he aprendido muchas cosas. Sobre todo me he reflejado en su escritura y algunas situaciones que han vivido, ¿no? Y sobre todo me he dado cuenta de que lamentablemente el hecho de ser mujer y ser escritora actualmente, pues sigue siendo una problemática para varios hombres, ¿no? Sobre todo porque estas mujeres se siguen enfrentando a ese tipo de minorización, ¿no? De que, eres mujer y eres escritora, pues seguramente solamente escriben de amor, ¿no? Por ejemplo, una de ellas me comentaba, es que la mayoría de personas creen que por ser mujer solamente puedes escribir de amor, ¿no? Como que no tienes la mentalidad o la noción para escribir sobre otros temas que sean como política, por ejemplo, ¿no? Y no, o sea, las mujeres solamente podemos escribir de amor, podemos escribir del tema que deseemos, ¿no? Otras de ellas me decían, no, pues es que me decían que no podía ser escritora porque pues no tengo rasgos hegemónicos de belleza, ¿no? Entonces es como que se imponen ciertas cosas que no deberían de ser, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué para ser escritora tendría que tener un cierto tipo de cuerpo, ¿no? O todo este tipo de cosas que me parecen muy absurdas, pero que son ideas que se les han impuesto, ¿no? Y que a lo largo de su vida lo han llevado a su escritura. Entonces, he visto como este tipo de complejidades que han tenido y también me he reflejado en ello, ¿no? Y sobre todo ha sido un gran apoyo tanto moralmente como personalmente el hecho de darme cuenta que algunas veces las ideas que nos imponen sobre cómo debemos hacer las cosas o sobre cómo debemos ser realmente no son tan importantes, sino lo que tú realmente desees, ¿no? Sí, creo que siempre bueno, como mujeres y como sociedad en sí estamos luchando en contra de estos estereotipos, ¿no? Que siempre están como en función de generarnos cierta distancia o diferencia con otras personas, ¿no? Como en un sentido negativo, sobre todo, ¿no? Porque no quiero decir tampoco que la diversidad esté mal, no, al contrario, creo que el hecho de reconocernos diversos nos hace encontrarnos en un mundo muy rico y en el cual podemos aprender tanto, ¿no?
pero lo que tú dices, ¿no? El hecho de que para ser escritora tengo que ser así, verme así, vestir así, hablar de esto, ¿no? Actualmente, no sé tú cómo lo veas, Nat, pero yo siento que las mujeres a día de hoy, las mujeres escritoras van por una apuesta más a géneros que a lo mejor eran más considerados masculinos, ¿no? De los cuales tenemos referentes masculinos pensándolo desde la ciencia ficción o el terror, ¿no? Creo que las mujeres escritoras actualmente van hacia esa apuesta, ¿no? De irse a estos discursos, pensando sobre todo que, por ejemplo, hablar de ciencia ficción es hablar de filosofía, es hablar de ciencia, es hablar de política, ¿no? Todos aquellos temas que por mucho tiempo se les creyeron únicamente referidos a los hombres, ¿no? O que únicamente ellos se ocupaban de ellos, ¿no? Sin embargo, siempre estuvieron las mujeres en los salones y en las platiquitas en los que iban en las platiquitas a las que iban según a tomar té, a discutir de política, ¿no? De filosofía, o a ver cómo vamos a liberar al Estado de, pues, de esta dictadura, ¿no? De esta situación también, ¿no? Siempre estuvieron las mujeres ahí hablando en consenso, ¿no? Entonces, pues es también pensar otra realidad de escritura, de apertura que tienen las mujeres actualmente y me parece también muy importante que lo estés realizando a través de tu columna, Nat. Bueno, yo creo que a lo mejor tienes, o más bien es algo que se piensa de los periodistas, ¿no? Que tienen un compromiso en cuanto a lo que comunican, ¿no? En cuanto a la sociedad también de repente, ¿no? Yo creo que también tienes un compromiso pues, con tus lectores y con aquellas personas que se inmiscuyen dentro de tu campo periodístico. ¿Cómo piensas tú el periodismo, Nat? ¿Qué es para ti? El periodismo para mí es mi pasión. Me gusta mucho el hecho de poder ser, este, de poder, bueno, de poder difundir, ¿no? El hecho de poder ayudar a apoyar a estas escritoras, por ejemplo. No solo escritoras, también a veces en redes sociales, sobre todo en Instagram, se acercan a mí artistas independientes, ¿no? Que me dicen, oye, es que tengo este proyecto, pero me gustaría difundirlo, pero no sé cómo, ¿no? Y digo, ah, claro, mira, pues podrías hacer esto. Incluso yo misma les busco los espacios, ¿no? Donde presentar sus libros, donde presentar sus grupos, donde presentar su música, ¿no? Y es algo que me hace sentir muy bien. Me gusta porque tengo un compromiso con el periodismo y con la cultura, ¿no? Como estudié comunicación y cultura, soy comunicóloga y culturóloga, ¿no? No solamente, no es comunicación y periodismo como tal, tengo este enfoque a la cultura que me ha ayudado muchísimo y me ha ayudado a conectar con muchas personas y es algo que me gusta mucho. Para mí el periodismo es pues es mi vida, es una de mis grandes pasiones. Disfruto mucho el escribir, el leer, el difundir información que sea realmente veraz, que sea importante, pero sobre todo disfruto el hecho de difundir la cultura, de querer hacer pues sí, de difundir la cultura como tal. Es algo que me gusta mucho y que me apasiona y ser culturóloga creo que fue una de las mejores decisiones que tomé en la vida y ligarlo sobre todo con la literatura es algo que me llena mucho y me hace sentir muy bien. Qué bello, Nat. A mí también, pues, me parece importante, ¿no? Yo creo que a muchas personas nos parece muy, muy importante que la cultura esté presente en nuestras vidas. Lo pienso como el hecho, es como un hecho que nos da identidad, ¿no? La cultura. Para ti, entonces, Nat, ¿qué importancia o qué mensaje nos podrías decir respecto a la cultura? ¿Por qué debemos de empaparnos de ella? Yo creo que deberíamos empaparnos de la cultura, acercarnos a la cultura, porque como mencionas, forma parte de nuestra identidad, ¿no? Forma parte de todo lo que, ay, es una pregunta muy compleja. Yo lo porque son muchas cosas, ¿no? De lo que somos, de lo que hacemos cada día, cada segundo, cada momento, ¿no? Pero también creo que es como una muestra de conocimiento, ¿no? Es como una preservación del mismo y que no, nos lo compartimos, ¿no? Es algo compartido, sobre todo, también nos da sentido de pertenencia, son muchas cosas, o sea, desde la identidad, desde la individualidad, también nos acerca a lo colectivo. Sí, así es.
Este, como mencionas, es esta parte de reconocernos a través de, ¿no? Reconocernos a través del arte del otro, ¿no? O de las ideas del otro, vernos reflejados en. Y sobre todo también me agrada mucho esta idea de la perspectiva que tienen otras personas del arte, ¿no? Por ejemplo, hay artes que debo reconocer que me son difíciles de comprender. Por ejemplo, la pintura, ¿no? Y o sea, siempre me he ligado más a la literatura, pero un arte que es para mí muy complejo de entenderlo es la pintura, ¿no? Y, por ejemplo, no he tenido la oportunidad de acercarme a entrevistar a algún pintor o algo así, pero es algo que me gustaría descubrir, ¿no? Porque también es todo un mundo eso de los colores y el hecho de crear estas figuras y crear todo ese arte es algo que me gustaría, yo creo que en un futuro aprenderlo más y tratar de comprenderlo. Tal vez sea muy diferente mi perspectiva a la del artista, ¿no? Y eso creo que es también algo que sucede mucho con el arte. Al final las personas yo creo que interpretan cada obra, cada escrito, lo interpretan conforme a sus experiencias de vida. Sí, totalmente de acuerdo, Nati. Ahorita que mencionas la pintura, pues es que hay pinturas que si te pones así de un ladito para acá, se ve de una forma, ¿no? O necesitas estar bajo ciertas condiciones de luz o posicionada en algún punto en específico también para poderla ver. Y es pensar así el arte, ¿no? O sea, y más bien todo en la vida, ¿no? Cualquier comentario viene desde nuestra subjetividad, desde nuestra óptica, ¿no? Y obviamente desde todo lo que nos acompaña, ¿no? Nuestra cultura, lo que leemos, la sociedad, ¿no? La gente con la que nos relacionamos. Y precisamente la cultura pues nos permite ese encuentro, ese reconocimiento con otras perspectivas, ¿no? Como de, bueno, yo tengo este lado de la pintura, ¿no? Y solo tengo esta perspectiva y resulta que tú tienes la que está al lado y entonces vamos aumentándola, ¿no? Cuando vamos conociendo y conectando con otras personas. Eh, bueno, Nat, quisiera yo preguntarte ahora, como eres una mujer muy inquieta, seguramente, yo creo que tienes ahorita en mente nuevos proyectos o quieres emprender nuevas cosas. Aquí en tu semblanza nos adelantabas que quisieras consolidar un programa radiofónico. No sé si sigue en idea, si ya lo estás trabajando o si tienes a lo mejor ya en puerta otros proyectos. Cuéntanos más del futuro, Nat. Bueno, pues del futuro, sí, tengo muchas ideas. Siempre tengo ideas, siempre estoy pensando y a veces también es desgastante el hecho de estar pensando, ¿no? O el hecho de querer saber que tengo que hacer algo y no poder porque me estoy concentrando en otra cosa que... Pero sí, tengo muchos proyectos. Uno de ellos es el programa de radio que había comentado, el de cultura neurodivergente. Y yo mandé la propuesta, ¿no? Mandé la propuesta a una radio independiente que apenas está empezando y está empezando como que a buscar este tipo de programas, o a personas que quieran integrarse a su equipo. Y dije, bueno, es una oportunidad, ¿no? Entonces mandé el programa y ahorita está como que me van a decir apenas si es aceptable o no. Y me gustaría llevar a como en una habitación propia a la radio. De hecho, ya me comuniqué a Violeta Radio, y me dijeron que sí, que adelante, ¿no? Simplemente que todavía no, yo dije que fuera hasta después de junio, por algunas cuestiones que tengo que hacer del trabajo, pero sí, ¿no? Y es muy, muy probable que como en una habitación propia llegue a la radio, ¿no? Y ahora también empiece con todo esto de la locución y escribir guión de radio, guión de televisión, también es algo que me gusta mucho escribir. Y ahora empezar a involucrarme otra vez con la voz, como con la narración oral, ¿no? Y ahora ser locutora y todo esto es algo que también me emociona mucho, el hecho y porque también las entrevistas ahorita actualmente las he hecho de manera virtual, pero ya hacerlo en radio y tener a las personas junto a ti es como que otra forma, ¿no? Como que despiertas así de, es que está aquí, y así, ¿no? Y a mí que me gusta mucho interactuar con las personas y todo eso, a mí me gusta muchísimo todo eso, entonces también me emociona mucho eso. Tengo ese proyecto, tengo el de Periódico Insurgentes, es un periódico independiente, yo estoy siempre en los medios independientes.
Me gusta mucho, que apoyo mucho todo eso. dependiendo a gente que también esos medios pues persisten y permiten también ese apoyo a artistas que son independientes y que de repente cuesta más emerger. Sí, así es. Disfruto mucho colaborar con ese tipo de personas, en ese tipo de proyectos. Ahorita estoy ya también, voy a tener una sección, la sección de cultura, es la del periódico Insurgentes, es igual a un periódico independiente, y ahí, bueno, también voy a andar publicando notas periodísticas, y como comenté, se va a publicar el día de mañana o el domingo, la nota de Parménides y otras tantas que he investigado y que he hecho para Canal 22, pero bueno, no todo siempre puede salir como programado así, de que sean consecutivas, ¿no? Pero tampoco me gusta como que realizarle el trabajo y dejarlo ahí en mi carpeta de investigación y digo, no, pues esta nota si no fue recibida acá, pues voy a buscar un espacio donde sí pueda ser recibida, ¿no? Y se publica acá. Como que no me gusta dejar mi trabajo estático, me gusta que sí, buscar el espacio indicado donde pueda ser publicable. Y bueno, tengo el programa de radio, tengo el de Violeta Radio, tengo el de Periódico Insurgentes y otro proyecto que tenga en mente. Pues me gusta mucho dar conferencias. Tengo también próxima una conferencia acerca de Alejandro Pizarnik y tengo otra conferencia acerca de Silvia Plath. Una de ellas va a ser en el Centro Cultural Elena Garro y la otra va a ser en el Foro Cosmos. Y bueno, eso es hasta ahorita lo que tengo que hacer muchas notas para los diversos, para el periódico. Para la revista de Colombia también tengo que crear un artículo acerca de literatura infantil. Tengo que ver lo del programa de radio, ir buscando a las escritoras y que voy a entrevistar en el programa y bueno, en todo eso ando ahorita, en las entrevistas, en la radio, en el otro proyecto, en lo que tengo que mandar para que se publique y a veces también yo, como dije de eso del TDA, o sea, todavía no termino una cosa y ya ando haciendo otra, ¿no? Ya me ando metiendo en otro proyecto, pero siempre todo lo termino, pero sí, sí estoy así como que en varias cosas a la vez. Y me gusta porque así me mantengo distraída, ¿no? Y no pienso cosas que no debo de pensar. Está bien, querida Nat. Bueno, pues ya estamos llegando al final de esta entrevista. Yo quisiera hacerte una última pregunta. Por lo general, esta última pregunta siempre la hacemos en función como de la escritura, ¿no? Como de qué consejo le darías a un escritor que apenas está empezando a escribir, ¿no? Pero yo pienso ahora en la pregunta que te haría es, ¿qué consejo le podrías dar tú a alguien que está emprendiendo muchas cosas, ¿no? Que está emprendiendo muchos proyectos, ya que pues ya escuchamos, no son conferencias, son programas de radio, son programas de tele, es periodismo, es la literatura también, es la narración. ¿Qué consejo le darías a alguien que emprende muchos proyectos? Un consejo que le daría a alguien que emprende muchos proyectos es que organice perfectamente bien sus tiempos. Organice perfectamente bien sus tiempos, pero sobre todo yo creo que le daría el consejo de que no los deje, de que los lleve a cabo, que no solamente se queden en una idea, ¿no? O como yo, por ejemplo, de que trato de, bueno, voy a organizarme y lo escribo en mi cuaderno, ¿no? O sea, que no solamente se quede ahí estático, como en una idea, sino que se lleve a cabo, que busque la manera que busque el espacio correcto, que busque conectar con personas que estén ligadas a esa idea que tenga, con las cuales pueda colaborar, pueda crear lazos. Yo creo que ese sería mi consejo, el que no lo deje estático, que busque la manera de llevar a cabo esa idea, ese sueño, que puede llegar a ser algo más, ¿no? Claro que sí, Nat. Creo que me queda como anillo al dedo porque pues el hecho de que haya llegado tarde hoy hasta a esta entrevista es porque no me supe la de generar mis tiempos, ¿no? Porque yo también sé muchas cosas y mira, y pasó que no me supe la de generar mis tiempos. Pero bueno, muchas gracias, Nat. Yo creo que este consejo pues lo toma alguno de nuestros viajeros cósmicos que nos esté viendo y a quien le mandamos un caluroso saludo y lo tomo sobre todo yo, que he sido
muy feliz de tener esta charla contigo, Nat, de verdad, muchísimas gracias. Pues ahora sí vamos despidiéndonos, no sin antes anunciarles a nuestros queridos viajeros cósmicos que ya se encuentra en la web la antología de nuestro tercer aniversario con motivo de Cyberpunk, así que vayan a leer ahí a todos los seleccionados que tenemos en narrativa y poesía, y también chequen el trabajo de una querida colaboradora rusa que se encargó de darle ilustración a este proyecto. Bueno, quien envió sus ilustraciones y las consideramos para que formaran parte de esta antología, así que pues pueden visitar la antología dentro de nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, pueden encontrar el link. También les recordamos que pues mañana inicia el taller de Cineclub que va a estar llevando a cabo nuestra querida directora de Cósmica Fanzine, Carla Hernández, quien es una cinéfila bien declarada y que tiene una cultura cinematográfica bien bonita, así que los invitamos a que formen parte de este club. Pueden checar más sobre la información dentro de nuestras publicaciones. Y pues también los invitamos a que formen parte del taller Inicia tu propio proyecto independiente, así como Cósmica, pues es un proyecto independiente, también tiene sus estrategias y sobre todo pues Carla ha generado este tipo de estrategias que también va a estar compartiendo gustosamente a través de este taller que va a iniciar el lunes 6 de mayo. Toda la información también se encuentra dentro de nuestras publicaciones, así que pues vayan a revisar nuestro Facebook y nuestro Instagram. Y pues nada, recordarles que se encuentra permanentemente abierta la convocatoria para formar parte del Cósmica Show. Como lo pueden ver, es esta dinámica en formato charla para que nos hablen más de sus trabajos, conozcamos más lo que hacen. También se encuentra abierta la convocatoria permanente para recibir crónica, reseña y ensayo, así que pues nuestra querida Nat, también te hacemos la invitación a ti para que en algún momento pues si quieras también nos hagas llegar uno de tus textos, y recordarles que también tenemos abierta la convocatoria permanente de Cósmica Podcast, en donde nos pueden enviar uno de sus textos y pues se le da este formato de podcast. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Muchísimas gracias, querida Natalie. Por último, preguntarte o que nos informes dónde podemos encontrarte, dónde podemos seguir leyéndote. Bueno, pues en mis redes sociales. Actualmente uso mucho Instagram. En Instagram estoy como natcultura, @NATH, natcultura. Y Okay. en Facebook me encuentran como Natalie Antonio. Y también quería hacer esta invitación a los que estén viendo ahorita el podcast. Si son escritoras, si son emergentes y quieren dar difusión a su trabajo, bueno, podrían contactarme, por supuesto, y yo encantada de realizarles alguna nota, algún artículo periodístico y de entrevistarlas también para verse inefable. Qué Y bueno, maravilloso. pueden escribirme también a mi correo, es natcultura, igual, @gmail.com. Ok, perfecto, Nat, pues qué generosa, muchísimas gracias. Pues ya lo saben, queridas colaboradoras, si quieren dar a conocer un poquito más de su trabajo, pues Natalie ya dio apertura en sus espacios para hacerlo de manera muy, muy gustosa. Y pues muchas gracias por hacer este rastreo, Nat, este mapeo, esta memoria también de las escritoras que pues están resistiendo también a través de sus letras, están contando sus realidades y pues tú de alguna forma extiendes esa voz, ¿no? Creo que pienso ahorita mismo en esta labor que estás haciendo como una extensión de aquellas voces, ¿no? Que ya emitieron algo, pero ahora buscan seguirlo expandiendo, ¿no? Como onditas. Bueno, pues Carla, no sé si tenemos por ahí algún comentario. Michelle Rodríguez, saludos a nuestra invitada y nos manda un Cora Mitch. Miguel Ángel Sánchez, interesante entrevista. Gracias, Miguel, un saludo. Génesis García, Natalia hace un trabajo maravilloso. Felicitaciones para ella y para el equipo de Cósmica Fanzine. También un abrazo para Génesis, también muy querida aquí en Cósmica. Y pues son los únicos comentarios que tenemos. Pues ahora sí, gracias Natalie, muchísimas gracias por compartir este espacio. Recordarte que Cósmica Fanzine es tu casita y cuando gustes regresar con lo que sea, eres bienvenida. No, al contrario, gracias a ti, gracias al equipo de Cósmica Fancy, gracias a Carla y gracias por el espacio.
Gracias a Carla siempre que anda detrás de estas transmisiones. Y pues muchísimas gracias a todos ustedes que se conectaron. Los esperamos en una próxima transmisión y les deseamos muy buena noche. Hasta luego. Hasta Bye. luego. Space Shuttle Discovery still on its way to orbit after a successful